regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Como cada miércoles ya me acompañan en el estudio nuestros analistas del día. Está con nosotros la doctora Leticia Santoyo, bienvenida. Buenos días, un saludo aquí a mis compañeros, Javier, a Salvador, a ti Luz, bueno, y ahora que nos acompaña el ingeniero Cárdenas también, un saludo. Y por supuesto también está con nosotros como cada mitad de semana Salvador Leal, buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros Leti, Javier y el ingeniero Cárdenas. También está con nosotros Javier Terrazas, buenos días. Buen día, un saludo al auditorio y un saludo a los priistas que hoy tienen un evento interesante, el aniversario luctuoso de Rodolfo Torrejano. Así es, si les parece les comparto la temática de hoy, también para usted que amablemente nos acompaña del otro lado de la radio. Con el tema de hoy vamos a platicar sobre esta aprobación que hizo el Congreso del Estado, el Pleno del Congreso del Estado sobre la reestructuración de la deuda. Fueron, fíjese usted, 31 votos a favor, 1 en contra y 3 legisladores que no emitieron su sufragio, pero así fue aprobado por el Pleno Legislativo el dictamen que permite la reestructuración de la deuda pública por 13,674,049 pesos, que de acuerdo a la Secretaría de Finanzas, con esta acción, el gobierno logrará un ahorro de 1,800 millones de pesos de la deuda pública heredada en octubre del año pasado. ¿Cuál es la lectura política que ustedes ven de este acuerdo entre los diputados de diferentes bancadas para apoyar la propuesta del Ejecutivo Estatal de reestructurar la deuda? Doctora. Antes de darte mi opinión política, déjame darte mi opinión académica. Desde el punto de vista precisamente estrategias, creo yo que todas las administraciones hacen sus estrategias. Les funcionen o no, al final de cuentas tienen proyecciones o tienen que hacer ese tipo de cuestiones, porque al final de cuentas pues tienen en sus manos la administración pública, administración de recursos, administración humana y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, desde un punto de vista, esto era pues prácticamente inminente y además es natural que una administración proyecte reestructurar, proyecte cambiarse de banco, proyecte el uso de los recursos. O sea, todas esas proyecciones desde un punto de vista pues ya prácticamente administración pública son totalmente naturales, coherentes y pues lo hace quien llega. Desde el punto de vista ya político, podemos ver que, bueno, de una u otra manera también una administración, pues tiene que ir viendo cómo le va a funcionar todo ese tipo de cuestiones, que hemos estado escuchando ya 9 meses de quejas sobre la situación, cómo quedó la administración pública, lo que traen. Y entonces, bueno, también hay que pensar que una reestructuración sin saber en este momento si va a funcionar o no va a funcionar, que es para bien de la administración. Entonces, esto esperamos, la razón nos la va a dar posteriormente los estudios de ver cómo funciona, si hay tal ahorro, porque pues también de repente vemos más gastos o vemos administraciones públicas que no son tan ordenadas como pudiésemos pensar desde el inicio de una administración. Ok, correcto. Salvador Leal, ¿cuál es tu lectura política? Mira, la lectura política de eso, una observación nada más, esos 3 votos que se estaban en la abstención se agregaron a la sumatoria, se agregan a la mayoría, entonces quedaron 34 y 1 en contra. Al final de cuentas así quedó el dictamen. La situación así, este es un juego de ellos en la determinación, porque en esta sesión pasada de ayer, en la orden del día venía un dictamen, el número 1, que era una reforma a la Constitución, que era lo de los ayuntamientos del poder, quitarle poder a los ayuntamientos locales de Tamaulipas, una iniciativa que quedó pendiente, que la dejó la administración pasada o la legislatura pasada. Entonces, ahí fue la negociación política que hicieron. Ahí se fueron el tironeo. No pasó porque no tenía las 2/3 partes, pero venía esa del presupuesto. Aquí los panistas sí votaron a favor, es decir, en la otra votaron en contra porque es una iniciativa de ellos o del Ejecutivo, del Ejecutivo. Entonces ahí es donde se dan las negociaciones de última hora, porque estos últimos meses de la legislatura se ha pasado con puros recesos legislativos, un receso tras receso, receso tras receso, para todo piden receso, hasta para corregir un punto y coma. Entonces, esta situación que se dio ayer,
pues se ve claramente los intereses de cada quien, los grupos, cuando quieren se ponen de acuerdo y cuando no, no. En una se fueron en contra, a pesar de que sabían que no iba a pasar por las 2/3 partes de las votaciones, y la otra, con el afán de quedar bien con el Ejecutivo, pues van a favor. Eso fue realmente lo que sucedió ayer. Así lo veo tajantemente de ese tipo de negociaciones que se dan primero en la Junta de Coordinación y luego ya en el Congreso quieren desvirtuar o quieren hacer que están negociando, que vamos a tocar el tema, cuando eso ya se vio con anterioridad. Entonces, la votación que se dio ayer, pues extrañamente, por un lado van en contra y por otro lado van a favor, al menos los panistas. Entonces, esta situación del artículo 165 para quitarle el poder a los ayuntamientos de la Constitución, pues es para ellos tenerlos y seguir. Pues sí, la mandaron a comisiones otra vez, ahí hubo una discusión de que ya debía quedar como archivo concluido y no, la mandan a comisiones. Entonces, todo es un juego, un enjuague legislativo interno que pues es lo que queda hacia afuera. Dicen, no, pues los diputados sí se pusieron de acuerdo, otros están en contra, pero sí la legislatura esta es de intereses de grupo, entre panistas y morenistas. Es decir, aquí se ve claramente cuando quieren ponerse de acuerdo se ponen, cuando no, se tiran hasta lo que no. Entonces, esta situación es bueno, pero que sea parejo, no para cuando quieren quedar bien con el Ejecutivo, pues a ver, ¿a qué fue? ¿Qué convenios arreglaron? ¿Qué pasó? Porque hay cosas pendientes todavía en el Poder Legislativo, y que lo digan, que se transparente esas negociaciones, que se hacen yo creo que en lo oscurito, porque ahí no se pelearon, no se discutieron, no dijeron absolutamente nada, no argumentaron nada, nomás negociaron en un receso legislativo, algo así. ¿Qué fue? No sabemos, es lo que la sociedad no se da cuenta, o nosotros como medio de comunicación tampoco nos damos cuenta, nos dejan al libre albedrío. Entonces esos enjuagues legislativos son los que están permitiendo que caminen de una manera u otra. Por un lado dicen que sí, por otro lado que no, y cuando hay cosas e intereses como esta, que quieren quedar bien, porque es una iniciativa del Ejecutivo, la reestructuración de la deuda, de esos 13,000 millones de pesos, pues buscan la manera de convencer, de negociar, de no sé, y que al final lo sacan, porque la iniciativa tiene apenas ni un mes del Ejecutivo, y ya la quieren aprobar en comisiones y la aprobaron en el Pleno. Entonces, esos enjuagues son los que últimamente se están dando y creo que así van a seguir, porque hoy hay sesión y el viernes parece que hay también sesión solemne y luego extraordinaria, ordinaria, y luego viene la Diputación Permanente porque se acaba el periodo legislativo. Entonces, sí creo que hay cosas pendientes, como esas reformas que los morenistas quieren tumbar, pero que no han podido porque no tienen las 2/3 partes. Ok, correcto. Javier Terrazas, ¿cuál es tu lectura política de este acuerdo entre los legisladores para pues aprobar la reestructuración de la deuda? Pues mira, los felicito. Qué bueno que se pongan de acuerdo por el bien de Tamaulipas. Creo que hay temas importantísimos en los que nadie puede decir que no. Creo que si tú tienes una deuda o debes algo y te dicen, oye, te vamos a reducir tanto, pues ¿quién se puede negar a eso? 13,000 millones de pesos es muchísimo dinero, ¿sí? 13,000 millones de pesos, de ahí salen 5, 6 o 7 acueductos de los que tanta falta nos hacen a los victorenses. Entonces, es una deuda histórica porque es mucha, pero también es heredada por 3 administraciones pasadas, ¿sí? Entonces, en esa deuda, pues también los panistas tienen su pecadito porque le dieron su aumentada. Entonces, creo que es importante que lo hicieran, que dieran este paso y que nos muestren a los ciudadanos, a quienes votamos por ellos, de que se pueden poner de acuerdo. Creo que ese ahorro de 1,800 millones de pesos, que ojalá y sea eso, ojalá y pueda ser más, es muy importante para el Estado, para la administración pública, porque le puede permitir disponer de esos recursos que le descuentan de las participaciones federales. Entonces, pues se aligera un poco la carga. Entonces, es bueno, ojalá y se pongan de acuerdo en lo importante, y ojalá y que los errores que cometió la legislatura pasada o cuando el PAN tenía el control del Congreso, pues también se enmienden. Creo que es sano ver
qué fue bueno y qué fue malo en lo que hicieron, porque en estas cosas creo que hay muchas iniciativas o muchos acuerdos que fueron para ponerse un chaleco antibalas en contra de lo que pudiera ser la administración siguiente y protegerse, ¿no? Creo que quieren seguir blindados, entonces eso tampoco es sano, hay cosas que deben cambiar. Ok, correcto. Después de este acuerdo, de ponerse de acuerdo los diputados, ¿será que es el inicio de una relación, digamos, tersa para sacar adelante todas las iniciativas que comentas, Salvador, que comentas, Javier, que hasta el momento han sido frenadas, sobre todo las llamadas contrarreformas? Doctora. Yo creo que no es una situación de que estamos viva la alegría y color de rosa. Al final de cuentas, pues los diputados también tienen intereses partidistas, intereses que están viendo y tienen que analizar muy bien la situación, no es aprobar por aprobar, o sea, todo lo que les pongan enfrente. El grave problema de todas las los congresos, las legislaturas, es que a veces se sirve tanto a un partido político que es en automático rechazo a todo, ¿no? Y como dice Javier, se tiene que analizar por el bien de Tamaulipas, por el bien de los ciudadanos, porque no elegimos a alguien por un color o por un partido, lo escogemos porque creemos que es quien va a administrar mejor nuestras finanzas, mejor el Estado, y al final de cuentas a veces lo que vemos es esas luchas estériles entre cosas y dices tú, a ver, esto sí puede beneficiar al Estado, ojalá y esos acuerdos realmente se den y ojalá y los diputados estén en condiciones de votar cosas bien informados, porque a veces les pasan la orden del día en ese mismo momento y les pasan también las iniciativas y no tienen idea a veces de qué es lo que realmente están votando. Y si no votan a favor les meten la aplanadora, ¿no? O sea, el mayoriteo, y este es un grave problema de México, porque al final de cuentas estamos hechos de contrapesos y el Congreso debe ser un contrapeso del Ejecutivo, ¿sí? A lo mismo que tiene que ser el Poder Judicial. Es bueno también verlo desde un punto de vista de tener alineado a lo mejor al Congreso para que sirva al Ejecutivo para que las cosas fluyan más fácilmente. Pero ¿quién le va a decir a veces al Ejecutivo que algo no está bien o que algo no va por ahí? Tiene que ser precisamente su contrapeso, el poder legislativo, y al final creo yo que también en el mismo partido, los mismos legisladores del mismo color, también tiene que tener sus contrapesos, no todo debe ser sí, y todo sin ver, o sea, voto sin ver, ¿no? Ok, correcto. ¿Qué opinas, Salvador? ¿Coincides con la doctora? ¿Coincides en que no todo va a ser terso, que va a seguir todavía esta problemática al interior, este denominado contrapeso? Así como iniciaron, las iban a terminar. Iniciaron muy agresivos, se compusieron después de las elecciones, no quieren hacer ahora tanto ruido por el Ejecutivo, pero cuando llegaron pues, haciendo lo que ellos querían. Inclusive, y lo digo con esto causa porque lo viví en carne viva, hasta los trabajadores de ahí del Congreso lo llevaron. Entonces, llegaron con una espada desenvainada para todos y para todas. Ahora se sienten como si fueran los angelitos o los dioses, ¿verdad? Que no, pues ahora son buenas gentes cuando son todo lo contrario. Y ya voy hablando de Morena, incluyendo los panistas. Pero sí, con esto creo que van a seguir. Ahorita va a venir un receso de 3 meses. No sé qué vayan a determinar ahí, y luego viene el último periodo de sesiones, que es donde no sé si vayan a sacar los que están pendientes, como esta del artículo 165, está lo de los guaruras del Ejecutivo, que les han hecho mucho ruido, están los fiscales, que son otros problemas que tienen ahí, que no han podido tampoco quitarlos, pero hablando de la deuda, y tocó un tema aquí Javier ahorita, de que la deuda pues es de pasado, no es de Entonces, en la reunión de la comisión, cuando la comparecencia de la secretaria, Adriana, en la reunión de comisiones de las finanzas, le preguntaron quién era el gobierno que había dejado más deuda de los gobiernos anteriores. Y fueron como 4 o 5 preguntas que el mismo diputado le hizo, Carlos Fernández, y no que quiso contestar la secretaria. No, es que es una deuda heredada, no estoy defendiendo al Ejecutivo anterior, que lo dejaron sí, pero él no decía
heredada de la administración pasada, esos 13,000 o más millones de pesos que tiene. Al final, ya de tanta insistencia, le contestó, sí, efectivamente, a ver, dígame cuál es uno, y yo me voy a dar dos ejemplos. La deuda que dejó más fue la de Eugenio Hernández, con más de 7,000 millones de pesos, y la que dejó Cabeza de Vaca fue de 5,000 y pico millones de pesos. Entonces, lo tuvo que aceptar que no es así. Sí, ellos se fueron que dejaron una deuda de no sé cuántos miles y millones de pesos, pero en global, pero no es que esté defendiendo ya a Cabeza de Vaca, ni mucho menos al gobierno de ellos. No son unos santos devoción, no son de santa devoción, pero si vamos a especificar claramente cada cosa, pues que lo diga claro, no que se quede así. Entonces, esto que está sucediendo está bien, que se pongan de acuerdo en cosas como esas. Esos 1,800 millones de pesos que se pueden recuperar, pues hacen falta a Tamaulipas para muchas cosas. Ahí está, por ejemplo, el abandono del campo, por ejemplo, el agua. Pues hay muchas cosas que se pueden poner de acuerdo, pero que no sea por intereses de grupo, que sea por intereses, como dicen mis compañeros, de la sociedad tamaulipeca, que es la agraviada, y más cuando estos gentes ahí en el Congreso, pues más cuando les interesa se ponen de acuerdo. Entonces eso no es bueno. Creo que deben de conducirse abiertamente y sin tapujos, sin colores, en beneficio de todos nosotros, nos incluimos, porque también padecemos las consecuencias de muchas cosas. Entonces, sí creo que si siguen así, pues que se vea, que no sean gritos y sombrerazos cuando llegaron así, unos enconos personales y de grupo, de colores graves, que se dijeron hasta lo que no, pero si pueden conducirse de esa manera y se pueden trasladar y llevar a buen término la legislatura, pueden salvarse. Y si no, lo siento mucho, pero para mí, en lo particular, a mi mínima experiencia que tengo ahí, la voy a considerar de las peores legislaturas, porque no hay sustento que me diga que con adiciones a las reformas, a las leyes, pero las reformas constitucionales, que son las que deben de quedarse bien, ahí es donde están atorados, por conveniencias políticas, por grupos políticos, y aquí, afortunadamente, no era por las 2/3 partes de la votación de esa iniciativa, si no, no hubiera pasado. Pues esos tipos de encuentros es lo que dicen, pues vamos a ponernos de acuerdo, pero también a la hora de la votación, todavía a la hora de la votación, piden un receso para ver quiénes iban a votar en contra y quiénes iban a votar a favor en esa situación. Y es que sí se entiende el tema de que cada bancada pues tiene los intereses de su instituto político, sin embargo pues no deben de perder de vista que el interés de todos, independientemente de colores, pues es el bien común, el bien de los tamaulipecos. Si les parece, nos vamos a una pausa muy breve, no tardamos. Al regreso continuamos con más del tema de análisis de hoy. Estamos platicando con usted sobre la aprobación en el Congreso de la reestructuración de la deuda pública. Sube de nivel y estrena hoy tu nueva SUV Chevrolet, con tasas especiales, 1 año de seguro gratis y la red de distribuidores más amplia de México. Refacciones y el respaldo que solo Chevrolet te garantiza. Cotiza ahora y sigue creciendo con tu nueva SUV Chevrolet. Visita chevrolet.mx para conocer modelos participantes, información, términos y condiciones. Hacer el súper con H-B es ganar. Vive el verano loco. 30% de rebajado en champús, acondicionadores y cremas para peinar. O bien, en todos los desodorantes en barra, compra 2 y llévate el tercero gratis. Vigencia al 29 de junio. Consulta restricciones. H-B, lo mejor para ti. Dile adiós al calor en la Villarreal. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores con 35% de descuento sobre precio de lista. Y recibe un 3% en monedero electrónico. O a crédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista. Y hasta 18 meses para pagar. Dile adiós al calor. ¿Dónde más? En la Villarreal. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31 630 32 y 31 630 33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Hoy en el estudio me acompaña Salvador Leal, la doctora Leticia Santoyo y también Javier Terrazas. La temática de hoy, le comentaba antes de irnos a la pausa, estamos platicando con usted sobre la aprobación en el Congreso local sobre la reestructuración de la deuda pública. Nos quedábamos pendientes con tu participación, Javier Terrazas, sobre cuál es tu visión después de este tema donde se uniformó la opinión de los legisladores en la aprobación de este proyecto del Ejecutivo de la reestructuración de la deuda. ¿Qué sigue? ¿Crees que van a continuar con una relación tersa para sacar adelante las denominadas contrarreformas o no? Mira, el contexto en el que está ahorita la legislatura, estamos ya inmersos en un proceso político anticipado y pues ya se está, ahora sí, aunque no coincido con la aplicación de ese término, todo se está politizando. Los priistas, por ejemplo, que pudieran formar una alianza en el Congreso local con Morena, pues tienen una presión fuerte de la dirigencia nacional del PRI, de la dirigencia estatal, pues para mantenerse firmes en esa alianza política que de cara al 2024 van a tener. También está en juego que ellos puedan sobrevivir como fracción política en el Congreso porque pues, tienen prestado un diputado del PAN, o sea, Ángel Covarrubias, pues es panista con una casaca roja, entonces si se alebrestan un poquito, pues les quitan el diputado y desaparecen como fracción. Entonces, creo que todo está, de alguna manera, con esos intereses de cara al 2024. Pero el verdadero interés de los panistas, y se vio en la sesión de ayer, es un temor, es un pánico. Se vio en la escena de la sesión de ayer, un temor a que no les salga una jugada, porque quién sabe cómo les vaya, quién sabe de qué tamaño esté la amenaza o la advertencia o su sobrevivencia como diputados, ¿me entiendes? Todavía les falta un trecho importante, está por concluir este periodo ordinario de sesiones, viene un receso en donde sesiona la comisión permanente y viene la última etapa de esta legislatura. Entonces, la función del PAN y sus aliados es proteger el blindaje que dejó su patrón, y su patrón es el gobernador. Entonces lo hemos visto con la actitud del fiscal, anticorrupción, con la actitud del auditor superior del Estado, con la actitud del Supremo Tribunal de Justicia. Ese blindaje, ¿a quién beneficia? Creo que es lo que se tiene que poner en el fondo del análisis. O sea, Tamaulipas no es un exgobernador y su grupo, tampoco es el grupo de legisladores de Morena o el actual ejecutivo. Creo que tienen que pensar un poco más a fondo para ser consecuentes con la verdadera función que tiene el Poder Legislativo. Legislar, actualizar el marco jurídico para que sea en beneficio de la sociedad. Fiscalizar bien los recursos, parejo, para que haya una honestidad y una correcta administración de los recursos. Y escuchar al pueblo. Entonces, eso es lo que les falta para actuar de una manera más congruente con su verdadera función. Ok, correcto. ¿Qué les parece si vamos cerrando la temática de hoy? Les corresponde 1 minuto a cada uno para sus conclusiones. ¿Con qué nos quedamos del tema, doctora Leticia Santoyo? Sí, yo también coincido que en este caso la decisión que tomó el Congreso por aprobar la reestructuración es la más adecuada, era la que tenían que hacer, porque no es por partidos políticos, es por la sociedad, y al final de cuentas pues vivimos en una sociedad que vive precisamente de esto, de sus préstamos, de sus reestructuraciones. Es una economía que desde la macro hasta la micro, pues así vivimos los mexicanos, reestructurando, y esto es en favor también de pues una mejor administración. Sin embargo, pues no es el inicio tampoco de unas negociaciones tersas que se vayan a llevar a cabo, y estoy también totalmente de acuerdo de que
tiene que haber contrapesos. No todo es sí, no todo es no todo es de color de rosa, pero tampoco todo es negro. Entonces, aquí en esta tesitura tiene que haber también en la balanza a favor, en contra y el porqué, sobre todo en esos porqués. Ok, correcto. ¿Con qué nos quedamos, Salvador Leal? Me quedo con que haga una reforma a la ley interna del Congreso para que nomás sea voto en contra y a favor. Evitarse las abstenciones, porque esas abstenciones al final de cuentas se agregan a la mayoría. Entonces no hay necesidad de hacerlo, sino que se vea quiénes votan a favor y quiénes votan en contra. Aquí en la votación esta de la ley, de la reestructuración, una panista votó, Nora González, una panista votó a favor. Entonces, te digo, hay unas divergencias internas entre ellos mismos, y entre ellos mismos se ponen de acuerdo y que cuando quieren lo hacen en el momento. Si me das esto, voto, si no, no voto. Pues sí, es lo que se ve en el interior del Congreso, ya cuando están a punto de llevar a cabo las votaciones de X iniciativa, cualquiera que sea. En este caso, como era del Ejecutivo, pues los morenistas quieren quedar bien. Es decir, por un lado le hacen la otra al feo, la dejan y en esta pues todos votan. Entonces, esas abstenciones que hablabas, esas 3 diputadas, al final se agregan a la mayoría. Entonces, mejor que queden ya voto en contra y voto a favor. Y quitamos de dudas muchas cosas, pero sí, creo que lo que sigue es que sigan así para que hagan acciones buenas por el bien de Tamaulipas. Ok, correcto. ¿Con qué nos quedamos, Javier Terrazas? Puede ser una crítica en general al Parlamento tamaulipeco. Es un nombre muy bonito, es parlamento, es hablar, es cabildear, es ponerse de acuerdo para lo importante. Y creo que nos han quedado mucho de ver. Le ha faltado estatura política a esta legislatura. Creo que han sido un verdadero fiasco las coordinaciones que hemos tenido y faltan resultados importantes en esta legislatura. Y pues ojalá y ellos reflexionen y más allá de los intereses partidistas, piensen en el Estado, en la gente que votó por ellos en sus distritos, más que en quien los palomeó. Entonces es importante que se dé un paso y hay algunos elementos valiosos, rescatables, importantes, que pueden seguir siendo actores políticos y que han sido diputados federales y que han andado en otros escenarios y que tienen una vocación importante incluso para legislar, pero no se ha notado porque se ven envueltos en esa gama de intereses y no de los partidos, de grupitos de los partidos políticos. Entonces nos queda mucho de ver, ojalá y lo reflexionen y actúen en consecuencia. Ok, correcto. Pues si les parece, con esa conclusión nos quedamos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, doctora Leticia. Gracias, y es un gusto estar con ustedes todos los miércoles. Saludos. Salvador Leal, gracias. Gracias, buenos días. Y Javier Terrazas, gracias. Buen día al auditorio y saludo a los compañeros. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es